Buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Serfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a hablar del autoengaño desde la perspectiva energética, es decir, de la mentira, si se quiere, hacia nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando no nos permitimos, por la razón que sea, acceder a niveles de verdad, a niveles de sinceridad con nosotros mismos? Vamos a abordarlo como siempre desde la perspectiva energética para poder ver el trasfondo, qué es lo que sucede en nuestro sistema con el autoengaño. Ante todo, podríamos decir que el autoengaño es el recurso de la víctima para mantener velada la conciencia, es decir, es el recurso que impide el proceso de reconexión. La víctima nos autoengaña, pues nos presenta un escenario basado en la ilusión, basado incluso en el egoísmo, en la noción de separación, de modo que iniciar un proceso de reconexión yo soy implica laborar con ese recurso que es tan habitual, está tan instalado, incluso validado a nivel colectivo en el periodo de desconexión humana, dado que incluso muchas veces se lo considera como signo de viveza, ¿no? Alguna persona que engaña al otro o que saca ventaja del otro, pues desde la perspectiva de la desconexión eso puede ser considerado positivo. Y también es interesante pensar que cada vez que estamos engañando a otra persona, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, si decimos que el autoengaño es el recurso de la víctima para mantener la desconexión en nosotros, la desconexión yo soy, podríamos pensarlo desde la perspectiva geométrica como un bloqueo que impide la apertura del canal y el flujo de la energía. Vamos a ver cómo se traduce esto a niveles cotidianos y prácticos. Si nosotros nos estamos autoengañando, por ejemplo, sosteniendo realidades que no son, realidades que sabemos que no forman parte del verdadero anhelo, el anhelo del ser, que el anhelo del ser contiene la información que nos recuerda aquello que vinimos a realizar, a desplegar en esta encarnación. Si nosotros, ya sea por conveniencia, por ignorancia, por comodidad, etcétera, etcétera, por miedos a veces, por no atrevernos, nos seguimos mintiendo a nosotros mismos y sosteniendo realidades que no son, evidentemente no solo vamos a alejarnos de aquello que vinimos a hacer, sino que vamos a vivir una vida de carencia. La mentira o la automentira nos instala en lugares de carencia, dado que se produce una distorsión a nivel geométrico, a nivel energético. Cada vez que nos mentimos, estamos cerrando, bloqueando, como dijimos, el paso, el flujo de la energía y la conexión con planos elevadísimos de conciencia. Si nosotros pensamos que el autoengaño, si bien en su momento, como dijimos que es un recurso de la víctima, pudo haber tenido alguna finalidad concreta, probablemente quizás preservarnos de alguna situación en donde no teníamos los recursos para poder tomar decisiones y poder tramitar esas situaciones. Cuando ese recurso queda instalado y forma parte del diario vivir, evidentemente nos va instalando en una zona de ficción, es decir, si pensamos la geometría de los chakras inferiores, que como siempre decimos, en el plexo solar se halla la casa del ego en minúsculas, y ese ego, por supuesto, que siempre puede reconectarse a la amada y divina presencia yo soy, es decir, al ser que somos, y de este modo vivir una vida lo más consciente posible. Cuando ese ego se haya desconectado y todos los chakras inferiores, es decir, el circuito menor de nuestro sistema, está al servicio de la satisfacción del deseo desconectado, es decir, del deseo del ego desconectado del plan mayor. Siempre hacemos la diferencia entre deseo y anhelo, entendiendo el anhelo como el plan del alma en esta encarnación y al deseo como esa energía que puede bien conectarse al anhelo del ser o nos puede llevar por caminos que nos alejen del verdadero propósito, y en este caso a través del autoengaño, a través de sostener la conciencia en el espacio de la ficción. Nosotros muchas veces estamos en esa frecuencia desordenada y para poder estar en este plano nos inventamos estas historias. Estar en este plano significa contar historias, significa estar narrando historias. Entonces
casi que uno diría, ya estar en la 3D implica una especie de mentira, implica un autoengaño, pues es la lógica de estar en este plano. Sin embargo, siempre sabemos que el proceso de reconexión abre una vía hacia una experiencia encarnada un poco más consciente, una experiencia encarnada donde podamos tener una visión de nosotros mismos y un recuerdo del funcionamiento de la red desde una perspectiva amorosa y consciente que permita la aparición de una geometría sagrada en nuestro campo energético y en el campo energético que de alguna manera se configura en el encuentro con los otros. Siempre traemos el recuerdo de la flor de la vida, la geometría sagrada por excelencia, que se compone por el encuentro de muchos círculos, de muchas esferas. Una esfera pues corresponde a un individuo, al sumarle otra esfera genera la Vesica Piscis, el encuentro sagrado entre dos seres, y si a ese conjunto de esferas le seguimos agregando más esferas, llegamos a la flor de la vida, que puede entenderse como la geometría sagrada que nos habla de un encuentro amoroso y armonioso entre los seres. Cuando hay autoengaño, por supuesto que ya la propia esfera se distorsiona, el propio campo energético se agrieta, se deforma, se distorsiona, y esto implica no solo una distorsión que se va a experimentar a nivel individual, sino que ese es nuestro aporte al colectivo, a la red. Recordemos que por cada ser humano que se reconecta, por cada ser humano que inicia una labor consciente sobre sí mismo, no solo es un beneficio que se experimenta en la vida de forma personal, sino que esa labor implica una enorme colaboración en el colectivo. Y algo importante también a tener en cuenta es que muchas veces estamos en ese lugar de autoengaño porque no tenemos quizás la valentía para salir al encuentro de la verdad del corazón. Muchas veces estamos sosteniendo relaciones de pareja, relaciones laborales, o a veces estamos viviendo en lugares que sentimos que corresponden a realidades agotadas, es decir, cuando un ciclo se termina, cuando ya la energía no está fluyendo por un circuito, cuando sentimos que esa realidad está agotada, pero no tenemos la valentía para tomar una decisión e iniciar un cambio, lo que hacemos es sostener esa mentira con muchas excusas para no mover, no impulsar este cambio, esta transformación, que si bien al comienzo demandará, por supuesto que demandará esfuerzo, perseverancia, ¿no? Vamos a necesitar realizar una inversión energética, porque los cambios no suceden porque sí. Los cambios ante todo requieren los cambios que nos hablan de este viaje de la conciencia, de salir del espacio frecuencial de la víctima para experimentar la vida desde un espacio mayor, un espacio más cristalino, más consciente. Ese viaje de la conciencia va a demandar esfuerzo. Ese viaje de la conciencia va a implicar que la voluntad se enfoque y que haya una labor constante, perseverante, porque quizás hay muchos mensajes hoy día que están circulando, que es verdad, que nos recuerdan lo valioso que somos y el poder que tenemos, pero no debemos olvidar que toda esa gran labor y todo ese despliegue de nuestros dones va a demandar un gran caudal de energía que brota del plexo, es decir, de energía que puede traducirse como fuerza de voluntad. Cuando la voluntad está al servicio del proceso de reconexión, vamos a necesitar pues enfocarnos y hacer toda esta labor energética. Sin embargo, los resultados se van a ver manifestados de forma muy rápida, y en nosotros lo que vamos a estar es activando un circuito energético que bien podríamos denominarlo el circuito de la abundancia. No solo abundancia material, sino ante todo abundancia energética, que por supuesto también se va a reflejar a través de la abundancia material. Material en cuanto a dinero, material en cuanto a buenos vínculos, material en cuanto a esos estados ordenados que el propio sistema energético va rápidamente a configurarse, a adaptarse, a sintonizarse con esa geometría, y eso es lo que genera pues esa posibilidad de viajar al centro, de subir por la columna y de comenzar a habitarnos desde un espacio cristalino.
Es decir, no hay posibilidad de hacer un proceso de reconexión sin la voluntad de salir de esa dinámica de vida basada en el autoengaño, en la mentira. Engañarnos, mentirnos, no tener la fuerza de voluntad para conectar con ese anhelo genuino, con la verdad de aquello que vinimos a hacer, evidentemente nos va a alojar, anclar en una banda frecuencial determinada. Va a impedir este viaje de la conciencia, va a impedir que nos encontremos ante ese espacio vacío. Sin embargo, es el vacío que contiene el todo, el vacío donde están todas las posibilidades para desplegar una vida consciente. Entonces la pregunta sería, pues, ¿qué cuota de sinceridad o cuánto me miento a diario? ¿Qué realidades estoy sosteniendo que en verdad, si soy auténtica, auténtico y si me permito conectar con ese pulso interno, no corresponden con el viaje del alma que anhelamos realizar? ¿Cuántas realidades estamos sosteniendo desde la costumbre, la falta de energía, la creencia de que no somos capaces? Muchas veces anhelamos desplegar una realidad en nuestras vidas, sin embargo, creemos que es difícil o imposible, que el otro quizás sí lo puede hacer, el otro se lo merece, pero que nosotros no. Cuando hablamos de reconexión, yo soy, y cuando hablamos de libertad, la imagen que se me representa cuando digo libertad es un despliegue en el sistema energético, un despliegue cristalino, un despliegue de energía, un movimiento que activa circuitos, lo que en TESA llamamos el circuito de la reconexión. Cuando se activa este circuito, el movimiento es constante, la energía de la fuente desciende, la energía Kundalini asciende y eso se traduce como un movimiento de energía que nos nutre constantemente. Habitarnos desde ese espacio demanda autenticidad, demanda sinceridad. Y por supuesto que nos vamos a encontrar con paquetes de información que resulten muy incómodos, que al ego le resulten dolorosos. Pero al ego, ¿en qué versión? Al ego en versión víctima. De hecho, cuando estamos en sesiones de TESA, laboramos mucho con esta diferencia energética y vibracional de la conciencia ego en versión víctima y la conciencia yo soy. Cuando se revela una información que a la víctima le molesta, si somos capaces de ascender por la columna y realizar el proceso de autoevaluación desde esos espacios más desapegados, más cristalinos, más sinceros, vamos a poder realizar todos los desenganches y toda la desprogramación energética necesaria para liberarnos de lo que acá siempre denominamos la cárcel de la conciencia. Los paquetes de información distorsionada actúan como anclas que nos sostienen en bandas frecuenciales desconectadas, distorsionadas, bandas frecuenciales que impiden el ascenso de la conciencia y por supuesto también la posibilidad de habitarnos en frecuencias más aceleradas, es decir, la vibración cuanto más se acelera, cuanto más veloz, más se sutiliza, significa que podemos viajar a ese interior, a esas capas profundas en donde se activa una conciencia o una supraconciencia, es decir, seguimos estando en nosotros, pero habitándonos desde niveles infinitamente más cristalinos. Y esta labor y este viaje implica la conexión yo soy, y la conexión yo soy demanda revisar todos esos paquetes de información que están en una banda frecuencial ilusoria, es decir, en la banda frecuencial de la mentira, y hace falta empezar a lidiar con eso para poder trascenderlo y para también atrevernos a reconocer que esos paquetes de información que sostenemos desde el autoengaño nos perjudican, que si bien parece el camino más fácil, porque bueno, eso ya está ahí armado y déjalo estar porque no me demanda ningún esfuerzo, ningún movimiento energético, si lo vemos desde la perspectiva sutil, realmente esas cadenas, porque literalmente
las visualizo como cadenas energéticas que nos sostienen a determinados espacios, incluso digo internos. Cuando hablamos de los espacios, en esta gran arquitectura del ser, son espacios internos, son espacios que están en nosotros. El tema es que, como siempre recordamos, somos seres multidimensionales y nos podemos habitar desde la geometría de los chakras inferiores, que sería la geometría del circuito de la desconexión, cuando esos chakras inferiores están en una banda que incluso lo podemos, voy a hacer un gráfico muy simple, lo podemos visualizar, si aquí tenemos los 3 chakras inferiores, podemos visualizar este circuito como una geometría que desciende, y si esto está desconectado del circuito mayor, es decir, de los chakras superiores, lo que sucede es que vivimos una vida dormida, una vida limitada, una vida que no da espacio para el recuerdo del propósito mayor, del recuerdo de aquello que venimos a hacer más allá de las actividades cotidianas. Si nos ponemos a pensar, incluso ese circuito menor, cuando se haya desconectado del circuito mayor, es el espacio ideal para toda la programación, es decir, la programación que se instala en nuestro sistema y nos vuelve seres con un funcionamiento autómata, es la programación que calza muy bien en esos centros cuando esos centros se hayan desconectados de la presencia yo soy, de los chakras superiores. De hecho, como decimos siempre, la publicidad se dirige a esos centros inferiores, a los chakras inferiores. Los mensajes publicitarios que intentan mantener la conciencia humana en una banda frecuencial dormida, porque ya sabemos todo lo que se produce, pues nos anclan en la banda de la mentira. De modo que la labor de salir del autoengaño implica no solo una labor, como decía al principio, individual, es decir, que nos va a aportar beneficios individuales, sino que se vuelve una labor imprescindible para el gran salto que queremos dar como humanidad. El desarrollo de la tecnología, ya sabemos que cada vez es más veloz, más notorio. Si no despertamos, si no salimos de la zona del autoengaño, ese desarrollo tecnológico nos juega en contra. En vez de que la pirámide ascienda y nos permita pues reconectarnos con el circuito mayor, el avance de la tecnología va a sostener realidades distorsionadas, que un poco fue lo que sabemos que ha pasado en otros tiempos en la Tierra, ¿no? Si pensamos en el desarrollo tecnológico de la Atlántida, pues hubo un gran desarrollo tecnológico y no hubo el mismo avance de la conciencia. Entonces eso produce una contradicción en donde la tecnología nos lleva puestos. En estos tiempos, salir de la zona del autoengaño es fundamental para el gran proceso de reconexión humana. Evidentemente es una labor que demanda, como dijimos hace un momento, mucha fuerza de voluntad, valentía, esfuerzo, perseverancia, entrega, compromiso, responsabilidad. Sin embargo, es un espacio por el cual tenemos que pasar. En la medida que rechacemos realizar esa labor sobre nosotros mismos, estaremos decidiendo, y toda decisión es absolutamente respetable, pero estaremos sosteniendo una experiencia de vida en un espacio frecuencial determinado. Pregunta, Sol, ¿una persona que engaña a otra también es porque se está autoengañando a sí misma? Por supuesto, Sol. Desde la perspectiva energética, sí. Si estamos engañando a otra persona, ante todo nos estamos engañando a nosotros mismos, porque ¿por qué tenemos que mantener una mentira en el vínculo con el otro? Porque no hay sinceridad, no hay autenticidad. Probablemente hay una información a la cual todavía no estamos preparados para conectar, para asumir en nosotros mismos. Y Carolina dice, hola, me encanta tu propuesta, qué lindo. Y Dori saluda a Planeta Yo Soy. Claramente, cada vez que engañamos a otra persona, los primeros en ser engañados somos nosotros mismos. Y eso, si lo visualizamos a nivel energético y a nivel red, pues es la distorsión de esa flor de la vida. Es imposible que podamos desplegar esta geometría sagrada en nuestros campos y en la red si la energía de la mentira está circulando. Porque además, algo que también decimos siempre, la vibración no engaña, es decir, si nosotros estamos despiertos, si nosotros estamos conectados, si estamos permitiendo que el circuito de la abundancia nos recorra, eso significa que estaremos con los ojos bien abiertos, es decir, que
como posteaba el otro día en una de las redes, la percepción, es decir, los diferentes grados de percepción, está en total sintonía con los diferentes niveles de vibración. Es decir, si yo quiero percibir de forma muy aguda, percibir información del invisible, eso significa que debo estar vibrando muy alto. Por lo tanto, a mayor vibración y mayor percepción, menor mentira. ¿Se entiende? Porque es más la verdad que puedo recabar, ¿no? La información verdadera que recabo a nivel vibracional, y como decimos siempre, la vibración cuando estamos en eje no nos engaña. Por eso en los talleres de canalización hablamos tanto del orden y la necesidad de armonizar el sistema energético, porque si empezamos a canalizar o activar los chakras superiores desde ese desorden, es decir, desde la mentira, desde el autoengaño, lo más probable es que a la hora de despertar circuitos elevados, pues el proceso se desvirtúe y terminemos conectando con otras bandas frecuenciales que no son las que buscamos en un proceso sagrado de reconexión con la divinidad. Bueno, estamos llegando al final del programa, así que como siempre quiero dar las gracias por estar ahí, por participar. Gracias especialmente a las personas que siempre interactúan a través del chat. Y bueno, invitarnos, porque por supuesto es una labor que nos convoca a todos, invitarnos a ver qué mentiras todavía estamos sosteniendo en nuestra vida, y quizás activando, como decimos siempre, la llave del plexo, vamos a tener esa fuerza de voluntad para primero observarlas, para poder discernir de qué se trata, ¿no? La información que está vibrando en nuestro campo, y luego poder iniciar una labor energética que nos va a permitir conectar con estados verdaderos y con el anhelo del ser, que es el que guarda la información precisa sobre el plan para esta encarnación. Que así sea. Les mando un gran abrazo desde mi corazón, les deseo una hermosa y bendecida semana, y nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy, siempre por Mantra FM. Gracias, gracias, gracias.